Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Primero que todo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muy buenos augurios para todos nuestros oyentes, todos los que nos escuchan, que no han sido pocos durante el año. Así que nada, quería empezar de esa manera, felicitándolos a todos en estas Navidades, que tengan los mejores deseos y que se le cumplan todos sus sueños para este nuevo año. Y ya estamos casi cerrando el año, estamos grabando este podcast el viernes 23 de diciembre a la hora del mediodía, al mediodía de acá, de este lado del mundo, la hora de Miami, de La Habana. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que ha pasado en los últimos días, que no ha sido poco. Este jueves cerramos los días de preparación en Portugal, una nueva parada de la Roma en Portugal, algo que ha venido siendo habitual desde la llegada de José Mourinho a los controles de la Roma. Se ha convertido estar en Algarve, más precisamente en Albufeira, una zona de Portugal cerca de la costa, donde muchos equipos van a hacer base de preparación, entrenamientos por la tranquilidad del mar, la frescura, el buen clima. Se van allá y vamos a estar hablando claramente de esto, vamos a estar hablando de calciomercato, hablando de la propia situación de José Mourinho, que en los últimos días ha creado mucho ruido. Vamos a estar hablando de su situación, qué podría pasar, quién nos podría gustar de que pudiera ser una alternativa. Ya han salido algunos rumores. Voy a estar hoy con mi queridísimo Santi Boys, hombre de la casa, y vamos a estar hablando de esto y muchísimos temas. Además, este no es el último episodio del año. Vamos a hacer como cada año habitual, nuestro resumen anual de 2022, los mejores momentos, mejores jugadores, mejores partidos, mejor gol, partido del olvido, mejores y buenas situaciones, como siempre hacemos a lo largo de cada año. Ya vamos cerrando nuestro 5º año de vida en Planeta Roma Podcast, que se dice fácil, pero son bastantes, ya son más de 170 episodios de este podcast casi semanal, o dependiendo cómo vaya la situación, a veces sacamos más, sacamos menos, pero sumados también a los episodios de Patreon. Así que nada, tenemos hoy un episodio con mucha sustancia, con mucho debate, mucho análisis, para conversar un poco de lo que ha venido pasando en los últimos días en torno a nuestra querida y mágica Loba. Así que vamos a otra pausa, enseguida estamos volviendo por acá en los micrófonos de Planeta Roma con Santi Boys. Una pausa y volvemos. Santi Boys, ¿cómo estás, mi estimado? Bienvenido de vuelta una vez más a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo estás? Hola David, muy bien, encantado de estar con todos vosotros y charlar de la Roma una vez más. Pues bueno, Santi, como ya lo venía comentando, vamos a hablar un poco de esta, hablar un poco de esta mini pretemporada, fase de preparación, que como bien decía José Mourinho, no había sido
lo extensa que él quisiera. Recordemos que la Roma tras el Mundial estuvo por problemas, por temas o asuntos comerciales en Japón. Una semana en Japón estuvo el equipo, hizo par de amistosos por allá, pero fue más de carácter comercial, partidos con poca intensidad, viajaron muchos jóvenes, algunos de los jugadores del primer equipo no estuvieron, de hecho, tomando parte en casi los partidos por problemas de lesiones. El día se Spinazzola, Belotti, y aquí en Portugal ha sido un poco más lo mismo. Algunos se han incorporado, otros no, han ido llegando. Hemos tenido buenas noticias y sobre esto vamos a hablar. Y yo creo que vamos a tratar de empezar porque fueron 3 partidos. Recordemos Cádiz, Casa Pia. Por un poco chistoso que pueda sonar el nombre, es un equipo que le está haciendo muy bien en la Liga de Portugal. Si la memoria no me falla, Santi, creo que van quintos o sextos en la primera división del fútbol portugués, algo que podría ser para muchos, pero haciendo un gran trabajo el Casa Pia. Y terminamos este jueves con el RKC Waalwijk neerlandés, partido que terminó 3-0 y empezamos perdiendo 3-0 contra el Cádiz, un equipo que ya venía con unos 10 días de rodaje en su fútbol, en sus piernas, de los jugadores. Habían hecho ya varios entrenamientos y amistosos de buen nivel, y el primer amistoso fue terrible, Santi, contra el Cádiz vimos una cara gris de la Roma. Sí, la peor imagen probablemente de este, me atrevería a decir sin el probablemente, seguro la peor imagen de este stage de pretemporada invernal, que también hay algo que también lo puede explicar un poco todo esto. En un partido amistoso hay una expulsión de Matías Beña pasada la media hora de juego en el primer tiempo, y que a partir de aquí también puede llegar a condicionar mínimamente lo que es el desarrollo del encuentro y acabar con este resultado más abultado. Los 2 últimos goles se dan, el segundo realmente a los 70 minutos, ya en el tiempo extra llega el tercer tanto del Cádiz. Yo creo que el equipo ha ido de menos a más. También es cierto que aquí hay que analizar un poco la competitividad que tienen los rivales. El Casa Pia, tú lo has dicho, está haciendo una muy, muy buena temporada en la Liga Portuguesa. El Waalwijk, que es el 10º clasificado en la Eredivisie neerlandesa, pero probablemente son 2 competiciones de inferior nivel a la Liga Española, pese a que el Cádiz ocupa el penúltimo puesto de la tabla de clasificatoria de la Liga. Aún así, tú lo has dicho, venían con más preparación los gaditanos, y la Roma, una Roma más desdibujada, una Roma que a la vez yo también vi en el segundo partido contra el Casa Pia en muchos momentos un juego mucho más plano, mucho más plomizo, más pesado, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. También creo que el primer amistoso contra el Cádiz, que era a priori el equipo más fuerte, como tú lo has dicho, teniendo en cuenta que forma parte de una competición más rigurosa y más exigente, fue prácticamente 24 horas después de llegar. Si bien no es mucha la diferencia horaria con Algarve Albufeira desde Roma, venían muchos los jugadores de sus vacaciones, ya habían estado entrenando algunos días en Trigoria, pero se notó que físicamente el equipo, como tú decías, fue increciendo, no fue de menos a más. Se notó el partido contra el Casa Pia, si bien a nivel de juego, no, como tú lo decías, no fue el más rimbombante, fue un buen rival porque fue un rival muy intenso, fueron a presionar, a correr, hicieron al equipo trabajar. Ya en el último partido se notó, yo vi un equipo más fresco físicamente, más preparado, después de varios días de trabajar, y fue también que el rival también ofreció, o sea, quizás por el nivel de la Eredivisie, ofreció poca resistencia y pudo controlar muy bien la Roma el partido. Yo creo que va por ahí. Ahora lo preocupante es que se vienen 3 días más de vacaciones por Navidad, y el próximo lunes se estará reiniciando los entrenamientos antes.
Estoy muy de acuerdo contigo. Vemos una línea ascendente en este tiempo en Portugal. El último partido, independientemente del nivel del rival, sí que se vio a un equipo mucho más propositivo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, que si quieres luego entramos un poco más al detalle en las variantes tácticas que puso Mourinho sobre el terreno de juego de Albufeira, pero creo que en el cómputo global del encuentro de este último vemos una imagen muy distinta a la del primero contra el Cádiz. Si bien el primero era un juego mucho más pesado, con mucha falta de ritmo, coincido contigo. Al fin y al cabo todas estas cosas se notan, el llegar y tener poco tiempo de aclimatación y de preparación, siempre llegas un poquito más cansado. El viaje a Japón, quieras o no, es un viaje muy largo que tiene que cansar las piernas más que los partidos en sí, y sin embargo, pues bueno, acabamos esta pretemporada con unas mejores sensaciones porque el equipo mostró un poquito más de chispa, estar más conectado, más concentrado e insisto, en el concepto de un juego mucho más propositivo. Querer tener el balón y querer hacer algo con el balón. Antes de empezar, Santi, hablar de las cuestiones tácticas, que no son pocas, porque se ha hablado muchísimo durante estos días que la Roma ha estado en Portugal, en tierras lusas. La prensa ha lanzado muchas indiscreciones, por decirlo de alguna manera, chismes, rumores, como queremos decirle. Pero viendo estos partidos, Santi, me quedaba la sensación, yendo un poco en retrospectiva a los últimos años, también parto de que son dos directivas completamente diferentes y un entrenador, a pesar de los pesares, con un caché y con una preparación diferente a lo que hemos tenido en los últimos años. Pienso en Di Francesco o el propio Paulo Fonseca. Me daba la sensación de que esta base de preparación, o sea, después de que llega José Mourinho y los entrenamientos y las pretemporadas en la Roma, a pesar de que José Mourinho ha dicho varias veces que no le gusta la pretemporada, he visto un trabajo serio, un trabajo coherente, donde yo siento que cuando hay una pretemporada en la Roma, antes en el pasado no me pasaba tanto, o sea, no lo sentía tanto, veo que siento la mejoría, como hablábamos, se nota que el equipo va creciendo, va mejorando, hay un trabajo que se ve detrás y que luego se puede ver más o menos en los jugadores, pero se nota la diferencia y no sé si tú has hecho ese ejercicio, ¿no? Recordar un poco las pretemporadas pasadas, donde también que la Roma lo mismo se iba de gira a Estados Unidos, hacía otras cosas porque había otro carácter comercial. Ahora la Roma está un poco un escalón por debajo, pero se aprovecha esto y se trabaja, ¿no? Es la sensación de que me queda a mí, porque yo creo que, y tú lo dirás más que yo, que lo has estudiado mucho, las pretemporadas son muy importantes en el fútbol moderno, y yo creo que más los equipos deberían hoy priorizar más que el carácter comercial de una pretemporada, que a veces es inevitable, por los acuerdos, los patrocinios y los contratos. Deberían priorizar esto, no, el trabajo focalizado a los jugadores, a meter un buen estado de forma y minutos en las piernas. Bueno, yo creo que este tipo de preparación en un lugar fijo, sin más lejos, la Roma juega todos los encuentros en el mismo estadio, en el de Albufeira, Municipal de Albufeira en Portugal. A mí me recuerdan a pretemporadas antiguas, cuando el propósito principal de las mismas era la preparación física y el trabajo táctico del grupo, pero diría que incluso en este orden, ¿no? Poner un tono físico poco a poco más rodado en los jugadores y en el equipo, y después empezar a trabajar conceptos tácticos que realmente durante la temporada es más difícil de asentar. A día de hoy, el fútbol va a un ritmo demasiado alto para este tipo de preparación. Y yo creo que es un logro. Yo me congratulo de tener a la Roma haciendo este tipo de pretemporadas. Dicho esto, la Roma, yo creo que aceptaría gustosamente, igual que lo ha hecho irse al Japón, pretemporadas más habituales en los grandes equipos como los que vemos hoy en día, de giras en Estados Unidos o giras en Asia. ¿Por qué? Porque ahí lo que se prima, el propósito principal es el ingreso económico y no la preparación en sí, tanto táctica como física del grupo, pero es cierto que es un ingreso que tú necesitas para mantener en tu plantilla a grandes figuras. De ahí que siempre se vean a los Real Madrid, Barcelona, Juventus,
equipos del Big Six de la Premier League y toda esta clase de equipos primando ese tipo de pretemporadas, ¿no? Yo creo que a nivel táctico y físico no hay duda de que este tipo de concepto, mucho más a la antigua. Antiguamente yo recuerdo en Europa se trabajaba de esta manera. Los equipos, como en verano hacía más calor en el sur de Europa, donde yo resido en España, los equipos tendían a irse en agosto, septiembre a Países Bajos, a Bélgica, a Alemania. Allí se hacían las pretemporadas y a día de hoy pues bueno, esto ha pasado a mejor vida para los grandes equipos, no así para los de un menor grado de poder mediático. Para mí, insisto en la idea, son dos conceptos distintos. Creo que la Roma tiene que jugar entre los dos porque una cosa, cada una de ellas te da una cosa distinta y creo que ambas son muy necesarias en el fútbol actual si tú quieres ser competitivo con los de arriba de la tabla clasificatoria, pero sí es cierto que este tipo de preparación pues permite ya trabajar conceptos tácticos que el fútbol actual no te permite, porque jugar fin de semana y entre semana muchas veces necesitas sesiones de recuperación en las cuales no puedes introducir conceptos tácticos. Es muy difícil a equipos que juegan competición europea poder lanzar muchas variantes tácticas durante la temporada. Y esto, para la Roma, sin tener un exceso de mundialistas, dado que Italia no ha estado en el Mundial, nos ha venido bien. Yo creo que nos tiene que venir bien y se tiene que ver un fruto. Completamente de acuerdo, Santi. Ahora sí vamos a meternos un poco en lo que vimos en la práctica, en el campo, ¿no? Desde que llegó José Mourinho con el equipo de Portugal, ya desde hace algunos días se venía comentando la utilización del falso 9, el tema del cambio de esquema que tú y yo hemos hablado por acá en contadas ocasiones. Falso 9, línea de 4, tribota en el medio del campo, y ahora con Fratesi, que vamos a hablar más adelante de ello, vamos a tener un espacio para el calciomercado, como no. Se ha hablado mucho de esto, ¿qué pudimos ver? Porque José Mourinho, a pesar de que siempre se le ha criticado el tema táctico, se ve que intenta buscar soluciones tácticas. Cuando tuvo que dejar también a Abraham en esta preparación en el banquillo para abrir un partido y buscar otras soluciones, sea con extremos, falso 9, vimos al Shaarawy y Zaniolo arrancando en una doble punta, luego durante el partido y el entramado del encuentro se fueron moviendo. ¿Qué te deja a nivel táctico y qué piensas de estas variantes tácticas que puede proponer el míster de cara a paliar lo que nos ha fallado en el mayor tiempo de estos 21 partidos que se jugaron en la primera fase de la temporada? Recordemos, se jugaron 15 de Serie A y 6 de fase de grupo. Recordemos que a pesar de todo, de los últimos 5 o 6 partidos, incluyendo Europa League, entre Serie A y Europa League, esos últimos 5 o 6 partidos, la Roma creó muy poco, pero en los primeros partidos sí se vio una Roma que de hecho está en la parte alta de las estadísticas de los expected goals, oportunidades creadas, toques en campo rival, disparos al arco, y José Mourinho está intentando paliar eso para que no vuelva a ser un tema o haga el menos daño posible a partir de enero cuando empecemos el próximo 4 ante Bologna. ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te deja el equipo? ¿Qué feeling te da y el míster desde la táctica y lo que trató de trabajar y lo que poco que se pudo ver? Bueno, yo creo que hay varios temas a tocar y de diferente importancia. Para empezar, el tema del dibujo táctico, que esto es muy relativo en el fútbol actual, porque lo ideal es que el equipo sea muy fluido, tenga la capacidad de atacar y defender, así lo requiera el rival y lo requiera el encuentro, y tú estés dispuesto a atacar y a explotar esas debilidades del rival o a llevarle a un fallo. Pero es cierto que vale la pena resaltarlo. En los partidos que le hemos podido ver, yo insisto que el del Cádiz es el que menos referencia tengo, porque es el que pude ver en menos medida. Los otros dos los he visto totalmente completos y además creo que la expulsión condiciona, aunque sea un partido de pretemporada. Pero sí es cierto que
que, por ejemplo, vimos en el último encuentro, en los primeros 45 minutos contra el Walwick neerlandés, jugar con una defensa de 4, un doble pivote realmente entre Bove y Matic tendría más cariz de doble pivote, y yo dibujaría quizás una línea de 3 en media puntas con Pellegrini en el carril central y en los carriles laterales Zaniolo y el Shaarawy, coronado en punta con Tammy Abraham. Yo creo que ese intento, esa prueba, tuvo sus cosas positivas, sus cosas negativas. Vimos a una Roma con mayor afán de una presión alta. Creo que la presión alta, la Roma no la hace bien. No es una cuestión de esta pretemporada. Creo que es algo que se viene viendo de forma habitual cuando lo ha querido hacer. Lo hace de forma demasiado esporádica. Creo que lo hace de una forma muy descoordinada. Y esto le lleva a perder gran número de segundas jugadas. Esas jugadas tras un rechace en el área rival que tú debes ganar para lograr no solo mantener la posesión del esférico, sino gracias al robo estar en superioridad numérica y generar una ocasión clara de peligro, sea con un último pase o sea con un disparo. En este sentido, la Roma tiende a no ganar esas segundas jugadas y tiende a hacer una presión bastante descoordinada. Creo que también se debe a la voluntad y los fundamentos defensivos de varios de sus jugadores de ataque, principalmente de Zaniolo. Tiene muy poca actitud defensiva en la gran mayoría de los minutos que está sobre el terreno de juego. Y esto le lleva a sufrir muchos en transiciones. Cuando juega con 3 centrales está mucho más cubierto que cuando juega con 2 centrales. Entonces, en esos 45 minutos yo le vi sufriendo en transiciones defensivas más de la cuenta y más de lo que requería un partido, independientemente del contexto de pretemporada, sino teniendo en cuenta el rival y la peligrosidad que este podía llegar a fabricar. Creo que la probatura no está de más. Creo que le faltan muchas piezas a la Roma para que esto funcione bien, y sobre todo le falta mucho trabajo. ¿Que puede ser útil? Sí. ¿Que creo que hay plantilla para ello? Sin duda. Tiene jugadores que cuanto más cerca del área rival, más peligro generan. Si no tuviéramos ese tipo de jugadores que cara a gol y cara a último pase fueran totalmente decisivos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que la Roma los tiene. Y ya no hace falta hablar de Dybala, ya no hace falta hablar de Shaarawy. Es que Zaniolo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, creo que Italia tiene 2 segundas puntas muy buenas y muy jóvenes, como pueden ser Federico Chiesa y Nicolo Zaniolo. Creo que cuanto más lejos del área, mejor. Creo que van muy bien, por ejemplo, teniendo en cuenta en Italia en una doble punta, acompañando a Immobile o acompañando al propio Belotti. En este caso creo que pueden funcionar a las mil maravillas y creo que tienen mucho potencial para desarrollarse en esa posición de segundo delantero. Y creo que la Roma esto lo podemos ver y le podemos sacar mucho jugo a Zaniolo de esta forma. No tanto alejado del área, sino más en un carril central. Luego, si analizamos cómo se ha jugado con defensa de 3, yo creo que hemos tenido momentos de 3 centrocampistas, mucho más marcados, con 2 volantes o interiores y un 5, y creo luego hemos tenido momentos también de doble pivote. Yo aquí quiero resaltar una figura y luego también te pediré también la opinión sobre el mismo, que es Eduardo Bové. Eduardo Bové, yo creo que ha tenido minutos, jugó el primer tiempo contra el Cádiz, jugó muchísimos minutos, no recuerdo si el partido completo, creo que sí, contra el Casa Pia, y también jugó muchísimos minutos contra el Walwick en el último encuentro de este stage. Yo el mejor momento se lo he visto jugando de media punta contra el Casa Pia. El segundo tiempo abandonó ese doble pivote o jugar como volante para jugar por delante del doble pivote, una posición en la que estamos más habituados a ver, por ejemplo, a Lorenzo Pellegrini, o en aquel partido en el que se jugaba con ese relativamente falso 9. Yo creo que era más un media punta acompañado de 2 puntas. Y yo creo que Bove ahí te da mucho. Creo que es un jugador que en el doble pivote le falta mucho saber leer qué es lo que necesita la jugada. No es un jugador de amasar mucho el esférico. Intenta no complicarse y, por lo tanto,
termina acometiendo demasiados pases de seguridad, es decir, hacia atrás o hacia el lateral, y no rompe entre líneas, ni en conducción ni con un pase vertical. Sin embargo, con el equipo un poquito más echado hacia atrás, como es habitual en esta Roma, y con espacios en campo rival y jugando en esa posición de media punta, yo le recuerdo un partido de la temporada anterior en la Conference League, en la UEFA Conference League, contra el CSKA de Sofía en Bulgaria, donde ya jugó y se desempeñó en un rol similar, y le recuerdo exactamente lo mismo que vi contra el Casa Pia. Un jugador que se gira muy bien, controla y se gira muy bien, y esto te permite romper presiones, líneas de presión, y luego es capaz de conducir y de filtrar últimos pases. Con espacios sí que es un muy, muy buen jugador, y creo que tiene un hueco muy claro en esta plantilla. Eso sí, creo que aún tiene mucho crecimiento, y esto es una obviedad, es un jugador joven, tiene mucho crecimiento para desarrollarse a ese nivel de impacto dentro de un partido en diferentes contextos y diferentes posiciones. Creo que es joven, y yo lo dije al principio de esta temporada en el podcast, yo contaría con él, y lo vuelvo a decir ahora, yo seguiría contando con él. Bueno, esto es un tema que ahí lo dejamos, porque vamos a hablar un poquito más adelante de Eduardo Boy. Me parece que ya has hecho esta introducción sobre el joven Eduardo, que como tú decías, jugó 45 minutos contra el Cádiz, jugó 90 minutos contra el Casa Pia, jugó poco más de 60 minutos en el último amistoso contra el Walwick este jueves. Y yo creo que es un chico con muchísimo talento, y vamos a hablar un poquito más adelante de él para profundizar. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa, Santi, y luego vamos a dedicarle un tramo, unos cuantos minutos a la situación de José Mourinho y los últimos rumores de una posible e hipotética salida de la Roma. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá en Planeta Roma Podcast. Y ahora seguimos hablando también de José Mourinho en clave mercado, en clave táctica, en clave, vamos a hacer un pequeño balance de la situación, de cómo está. Terminó el Mundial de Qatar y banquillos importantes de selecciones muy importantes han quedado despoblados. Y en clave José Mourinho se habla de la selección de Brasil, el Scratch, la Canariña, la Verde Oro. Se dice que estarían con uno de los nombres arriba en la lista de la Federación de Fútbol de Brasil, sería el de José Mourinho. De hecho, el diario La República este viernes 23 de diciembre, comentó que incluso un enviado, un intermediario, viajaría a Europa desde Sao Paulo para reunirse con el entorno de José Mourinho y explorar las posibilidades, mientras la Federación de Portugal, según el diario A Bola, uno de los más importantes diarios deportivos que circulan en tierras lusitanas, afirma que el próximo 26, cuando se reanudan los entrenamientos después de 3 días para festejar las Navidades que le ha otorgado el entrenador a los jugadores, y ese 26 se terminan esos 3 días y se recomienza a trabajar en Trioria. Habría una reunión con la Federación Portuguesa para determinar lo que ha pasado años presionando mucho a la Federación Portuguesa. Incluso se habló de que pudiera ocupar el doble rol, o sea, entrenador de la Roma y seleccionador de Portugal, algo que, dicho sea de paso y en una opinión personal, yo no apruebo. Luego estaremos profundizando, y así están las cosas. Presión a la selección de Portugal, abrió una reunión para definir las cosas, según Corriere del Sport.
José Mourinho estaría concentrado solo de la Roma y de momento, al menos hasta fin de temporada. Luego la Gazzetta y otros medios comentan de que la Roma no aceptaría que tú fueras los dos puestos, sea de seleccionador y entrenador de la Roma. Le están pagando 8 millones de euros a José Mourinho, vale la pena decirlo. Así que así están las cosas. Y te planteo la interrogante de Santi, te la paso a ras de paso y al pie. ¿Ves a José Mourinho tú ocupando el doble rol? ¿Crees que esto pueda restarle como su trabajo como entrenador en la Roma, donde ahora prácticamente se va a jugar cada 3 días? Viene un inicio de enero fortísimo. La Roma jugará en Copa contra el Genoa, equipo de la Serie B, que recientemente ha cambiado de entrenador. Va a estar Gilardino, si la memoria no me falla, creo que ha sido confirmado como interino al frente del equipo del Genoa tras la expulsión de Blessing, o la expulsión no, el despido de Blessing. Está el playoff de la Europa League contra el Red Bull de Salzburgo. En fin, ¿cómo es esta situación? Vamos a poner ahí, veamos a José Mourinho ocupando los dos roles. ¿Crees que le restaría a uno más que otro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto en el fútbol moderno y en clubes de cierta categoría pasa poco o nada. Sí, es algo, diríamos, bastante en desuso ya. Sobre todo en Inglaterra hubo una temporada en la que se estilaba aquello de jugador-entrenador o entrenador-jugador. Algo también ya bastante más difícil de ver, aunque se da a cuentagotas. Y yo creo que el fútbol y la exigencia del día a día en el fútbol actual no te permite hacer estas cosas o no te acompaña. Entonces, tampoco entiendo que Mourinho sea un entrenador propicio para ello. Creo que es un entrenador muy, muy intenso y que estar en 2 lugares a la vez es muy complicado. Con lo que yo no veo posibilidades de que que se comparta el cargo o que se comparta el entrenador en este sentido. La postura que tú trasladas de la Roma a mí me parecería la acertada, independientemente de lo que se pague o no, pero sin duda es un añadido. Creo que la Roma debe ser tajante, taxativa, y decir, hasta final de temporada estás aquí, si luego te quieres marchar, pues vemos cómo lo hacemos. Pero es cierto que a mí sí que me ha generado cierta intranquilidad desde la perspectiva, y lo he dicho muchas veces en el podcast, de saber que Mourinho nunca ha estado más de 3 años en un lugar, y este ya es el segundo en Roma, y que yo soy muy amante de proyectos a largo plazo. Cada día en el fútbol se ven menos, pero soy muy amante de ellos, porque creo que asientan una idea de juego y asientan las bases para que el éxito acabe llegando, y sobre todo una vez llegue sea de una forma mucho más mantenida. Entonces soy muy amante de ese tipo de trabajo longevo, de ese tipo de trabajo con muchos años y tiempo a la espalda. Y si ya tenía mis dudas de ser José Mourinho el adecuado para ello, teniendo en cuenta su historial, el hecho de que esté libre las selecciones de Portugal esencialmente y en segundo grado o en segundo escalón la de Brasil, pues me genera más intranquilidad, porque sí que creo que en la etapa actual de Mourinho, pueden ser atractivas, sí que pueden ser banquillos o retos, o puede suponer un reto para el técnico luso. Entonces me genera intranquilidad. Ya más allá de la perspectiva de perder al entrenador, por decirlo de alguna manera, si él se quiere ir no sería perderlo, en realidad, desde la perspectiva de un grupo y una idea de juego y la evolución del mismo. Y sobre todo un mercado. También yo creo que a la Roma le hacen falta jugadores para el estilo de Mourinho, pero me preocuparía que llegaran y Mourinho en pocos meses se marchara. ¿Y qué hacemos con esos jugadores, no? Correctamente, yo creo que eso es uno de los mayores problemas, porque el equipo ha sido armado prácticamente con lo que se ha podido, pero a petición del míster. Yo, como decía, a mí no me gusta la idea de que ocupe los dos puestos.
sobre todo porque estamos en dificultades y la Roma tiene exigencias importantes. La Roma necesita llegar a Champions. Recordemos que hay sanciones UEFA, de sanciones de FIFA Fair Play, que esto limitan el mercado, un mercado que ya era limitado por las deudas y cómo asumieron los Fredkin este aspecto del club desde la salida de James Palota, que algo que se ha tomado con pinzas. Se han hecho acuerdos siempre buscando ventajosos hacia el club, como el de Tammy Abraham, que se habla mucho de los 45 millones, pero es 45 millones a cuenta gota y a largo plazo, gracias a un club como el Chelsea que tiene las cuentas en de carácter positivo, en verde, y es de la Premier, ingresa mucho dinero. Vender a un jugador 45 millones a 3, 4 plazos o 5 plazos no les interesa mucho, además tienen una cláusula de recompra. En fin, así ha sido el mercado de la Roma en los últimos tiempos, y hay que pisar, hay que ir con pies de plomo, hay que ir pisando bien, seguro, y entrar en Champions para la Roma tiene un carácter sumamente importante desde lo comercial y para poder convencer a jugadores importantes, porque el mercado de la Roma estará enfocado y dirigido a seguir a jugadores que o están cerca de terminar su contrato o que están terminando su contrato, y tener el invitar a esos jugadores a estar en una competición como la Champions es un plus, ¿no? Poder que sea un gancho a ese jugador, ¿no? De venir a un club que compite en Champions, porque evidentemente estos acuerdos con los jugadores de media gama, podríamos decirlo así, que están a punto de terminar contrato, van a tener ofertas importantes y muy probablemente equipos que están en Champions. Yo creo que la única manera de poder convencerlo, además de un sueldo ventajoso u otra posición dentro del equipo en cuanto a estatus y juego y minutos, estas cosas enganchan, y la Roma, como decía, necesita estar en Champions, necesita entrar a la competición más importante de clubes para utilizar esto como gancho, como una opción a brindarle a los jugadores que evidentemente va a seguir Thiago Pinto, que son los que están terminando contrato, los que quedan libres, poderle ofrecer esta opción más allá de los minutos que se le puedan ofrecer del equipo, dentro del equipo, la posición, ya sea de jerarquía o no. Lo importante que puede hacer o no para el equipo, estar en Champions es importante, y como tú decías, Santi, ya es algo que ha quedado en desuso, sobre todo porque el fútbol moderno avanza a pasos agigantados, se juega todos los días, y después un mundial en noviembre con una pausa de más de 50 días o casi 2 meses, como quieran decirle, se va a jugar muchísimo a partir de enero, y la Roma necesita cumplir sus objetivos, y yo creo que necesita de la concentración y el aplomo de todos, incluido José Mourinho. Ahora, si él desea seguir o no, yo creo que, como tú lo decías, hay algo importante que es lo que cada periodista o cada opinión, nota de prensa sobre el tema habla, es sobre la permanencia y la duración de los trabajos de José Mourinho, y esto es lo que pone un poco en duda. ¿Qué piensas, Santi? ¿Es mejor que se vaya José Mourinho, que se quede, que haya un cambio, que se decida la situación? ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo adecuado es que salga el propio preparador, el propio técnico luso, y deje claras sus intenciones a nivel público para que los medios de información sigan lanzando hipótesis sobre todo ello, ¿no? Al grupo pues le tranquilizará saber si puede o no puede contar con el entrenador actual. A mí me sorprendería, sinceramente, que Mourinho dejara el cargo ahora mismo. Me sorprendería mucho. Que lo hiciera finalizada la temporada, no. Y yo creo que esto es lo que hay que dejar bien atado y bien cerrado por parte del club, y sería ya no elogiable, para mí sería exigible que el técnico a nivel público pues lo hiciera público, si es decir, valga la redundancia, pues que él a nivel mediático corte todas estas hipótesis, insinuaciones, notas de prensa que tú estabas comentando con anterioridad, y dejarlo totalmente cerrado, porque como club te permite saber hacia dónde vas y con quién vas y cómo vas, ¿no? Y no hay nada más importante que tener un proyecto y tener una base. Los entrenadores van y vuelven
pero lo importante es que no se quede nada a medio camino de una forma abrupta. Que se pueda quedar a medio camino al final de temporada y sin cumplir una tercera, pues bueno, esto lo podemos debatir llegado el momento, pero es evidente que dejarlo ahora sería hacerlo de forma abrupta y dolorosa para el proyecto actual que nos mantiene en este año y medio con Mourinho al frente. Insisto, para mí las cosas están muy claras. Debe salir en rueda de prensa, decir me quedo, no hay nada con la Federación Portuguesa o Federación la que sea, y continúo siendo técnico de la Roma a final de temporada. Lo veremos dependiendo de cómo los resultados, si yo mismo he logrado los objetivos exigibles o no, y qué opciones hay, y si me decanto por continuar, no continuar, y qué es lo que quiere el club en ese momento. En junio hablamos, pero ahora me quedo. Y yo creo que esto es lo que tranquilizaría no a la afición, sino a los medios de comunicación, que son los que agitan luego a nivel mediático a todos los tifosi. Sin duda, yo creo que de esto se hablaba mucho. De hecho, cuando llegó a Portugal estuvo rodeado de la prensa, fue muy asediado. Y te digo, a mí también me sorprendería bastante que ahora mismo en enero se fuera, a no ser que sea una oferta irrechazable. No he leído que la selección de Portugal tuvo algunos problemas con Fernando Santos, las cuentas, los pagos. No profundicé mucho en el tema, pero sí vi algo. Y José Mourinho no le va a costar poco. O sea, asumir la dirección de Portugal mínimo sería un sueldo similar de la Roma. No estoy al tanto de los sueldos de los seleccionadores a nivel mundial, pero me parece a mí que 8 millones por un seleccionador es un sueldo importante por lo bajo. Y luego me parece que por como él ha hablado durante el tiempo de los fracking, de la oportunidad de la Roma, por la acogida que le ha dado el club, por el feeling que hay entre la afición y el entrenador, estamos hablando que en los próximos partidos de la Roma en el Olímpico ya se han vendido más de 200.000 entradas para los partidos como local, o sea, lo que es una locura, partidos contra Boloña, lleno en Copa, Fiorentina, en fin, yo creo que habla a las claras del feeling que ha creado José Mourinho con la hinchada, y esto sin duda yo creo que pudiera jugar un papel, al menos hasta respetar el fin de esta temporada. Luego también, dependiendo un poco de dónde estemos, si logramos entrar en Champions o no, se podrá avanzar más allá del acuerdo original, que es hasta 2024, no hay cláusulas de rescisión, no hay acuerdos para extender mucho más allá, es un acuerdo plano hasta el 2024, más allá de lo que preveía el primer año de contrato, desde un sueldo que fue pagado entre partes, entre Roma y Tottenham. Mira, David, para poner una referencia, en este último Mundial de Qatar, el técnico de un combinado nacional con un sueldo más alto fue Hansi Flick, entrenador de Alemania, con 6,5 millones de euros. El sueldo normal de un entrenador en un equipo top europeo está por encima de ello, y probablemente en el de Flamengo también. Pero bueno, es evidente de que en la Roma cobra más, aunque por un reto de este calibre yo entiendo que Mourinho sería capaz de cobrar menos de lo que cobra en la Roma. Tite en Brasil cobraba 3,5 millones, y Fernando Santos en Portugal 2,2 millones. ¿Tienes por allí el sueldo de Luis Enrique? Sí, además lo recuerdo de memoria. Luis Enrique estaba cobrando 1,1 millones, no llegaba ni siquiera al 1,5 millones, se quedaba en el millón raspado. Era de los sueldos más bajos de las selecciones top, por así decirlo. Sin ir más lejos, el entrenador danés Hjulmand cobraba más, Roberto Martínez en Bélgica cobraba más, el entrenador de Estados Unidos cobraba más, el entrenador de Australia exactamente también, Paulo Bento en Corea del Sur cobraba más, igual que Jaquín con Suiza. El sueldo esto tampoco sorprende, pero Qatar pagaba más a Félix Sánchez, el entrenador catalán, el entrenador español que dirigía el combinado local, o el Tata Martino cobraba prácticamente 3 millones. Entonces, a mí es una de las cosas que me da mucho la atención. En la Federación Española de Fútbol se escudaron diciendo que ellos no podían pagar más y que Luis Enrique lo asumía
con mucho gusto. No lo sé, el caché de Luis Enrique para entrar a un club es diferente. No, cuando me dijiste ese número me dio una esperanza. Dije, bueno, de 8 vamos a ponerlo a 3,5, que se puede ir a buscar a Luis Enrique, vaya, lo firmo corriendo. Porque Luis Enrique, sin duda, es un nombre que a la afición gusta mucho, al menos a mí. Hicimos una encuesta en nuestro grupo de WhatsApp de Patreon. Dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreon. Muchísimas gracias por confiar siempre en Planeta Roma, por aportar y ser parte activa de la comunidad de Planeta Roma para que este proyecto, sea el podcast, sea la web, pueda seguir existiendo. Muchísimas gracias a todos, repito. Y si quieren ser parte activa de Planeta Roma, entrar al grupo de Patreon, tener la posibilidad de estar en nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra y tal, simplemente desde su dispositivo móvil se descargan la app de Patreon o directamente desde su navegador de su PC o su portátil, patreon.com/Planeta Roma. Allí nos podrán encontrar nuestro espacio y suscribirse a alguna de las ofertas partiendo desde $1 que tenemos para formar parte de nuestra comunidad más activa. Y dicho esto, Santi, en encuestas que hacíamos ahora, WhatsApp permitió hacer estas encuestas, en WhatsApp lo hacíamos y la mayoría votó a Luis Enrique, que ya tú y yo hablamos por acá en los últimos días de Luis Enrique, y otro de los nombres que ha salido en los últimos días es el de Pochettino, que me parece que es irse al otro extremo, porque si vemos el sueldo que estaba recibiendo en el Paris Saint-Germain, la Roma no puede soñar con eso jamás de los jamases. Si tuvieras, por ejemplo, que escoger ahora rápidamente, tú eres el director, tú eres Thiago Pinto, y tienes que firmar, más allá de tu sentimiento español, claro está, tienes que firmar pensando en la Roma, en un entrenador, entre Luis Enrique y Pochettino, ¿a quién te llevaría? Entre Luis Enrique y Pochettino yo me llevaría a Luis Enrique, pero sin dudarlo porque me gusta mucho más, pero muchísimo más como técnico, Pochettino no lleva tanto tiempo sin entrenar, si no recuerdo mal, desde julio del 2022, pero entre ambos me quedaría con Luis Enrique porque creo que además de conocer la casa, aunque haya cambiado, conoce la ciudad, conoce la afición. Yo veo muy improbable ese regreso de Luis Enrique. Tampoco sé si las segundas partes son buenas, teniendo en cuenta que además la primera no lo fue en exceso, pero me encantaría ver a Luis Enrique triunfar como no logró hacerlo en su año en Roma, en aquel 2011-2012. Pochettino a mí es un técnico que no me desagrada, que sin duda alguna nos mantendría, porque se lo ha ganado así el propio argentino, con un técnico de nivel, pero que me deja un poquito más frío. Quizás sea mucho más parecido Pochettino a nivel de juego a Mourinho y pueda tener una línea un poco más continuista en lo que estamos viendo actualmente en la Roma, que el propio Luis Enrique. Luis Enrique yo creo que le daría la vuelta al calcetín de forma brusca y creo que Pochettino podría llevar un poco esa línea continuista, como bien he dicho. Sería una cuestión a analizar. Si pudiera elegir, yo me quedaría con Thomas Tuchel. Lo único que sucede es que creo que Thomas Tuchel se nos va muy, 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 muy lejos. Creo que ese caché sí que no lo podemos llegar a pagar. Pero a mí el que me gustaría de los que ahora, por ejemplo, suenan, se han dicho y está libre, uno de ellos es Thomas Tuchel. Tuchel sería ideal, pero primero dirigen bastante poco los alemanes en Serie A, lo decía los otros días. Conversaba con un amigo y se lo decía, es sorprendente los pocos alemanes que han dirigido. Sería de que yo recuerde en este siglo, y según lo que he buscado, recuerdo a Rudi Völler con la Roma, un partido en aquella catastrófica temporada del 2004, que dirigió un par de partidos, y luego está Blessing, que dirigió la segunda tras la dimisión o el despido de Shevchenko en el Genoa. Terminó ese medio año con el Genoa y luego continuó en la Serie B hasta que fue despedido.
pero según mi memoria y lo que he buscado, o sea, a lo mejor no he encontrado la información concluyente, pero estamos hablando de que son 2 técnicos en 22 años alemanes. O sea, llama poderosamente la atención de que el alemán no va a dirigir mucho a la Serie A. Tampoco es que lo hayan hecho mucho en otras ligas. O sea, son tú que sigues más la Bundesliga que yo, pero yo la he seguido habitualmente, quizás no tanto a profundidad, pero sí recuerdo, o sea, más allá de los Klopp y de los Tuchel, o sea, que hay técnicos así de renombre o en grandes cantidades como han podido hacer España o Italia en los últimos tiempos, por poner un ejemplo, no recuerdo mucha cuantía de entrenador alemán por Europa, sino a cuentagotas, uno por aquí, uno por allá, es la impresión que me queda, ¿no? Bueno, yo creo que Alemania tiene una buena escuela de entrenadores y en los últimos tiempos muy potenciada. Los nombres de Jürgen Klopp y Thomas Tuchel, estamos hablando de 2 campeones de Europa recientes, muy recientes. Y creo que en la Bundesliga hay muy buen nivel de entrenadores. Tenemos a Hansi Flick, que está a 3/4 partes de lo mismo, aunque ahora esté dirigiendo al combinado nacional. Tenemos a Domenico Tedesco, que a mí es un entrenador que también me gusta, Julian Nagelsmann, y sí que es cierto que es un país que tiende a cuidar más a sus técnicos en, digamos, parte media de la tabla. Son técnicos que tienden a mantenerse más, a hacer carrera más en su propio país que fuera del mismo. Eso es verdad. Pero creo que ahora hay muy buen nivel de técnicos alemanes, probablemente a grosso modo sean los que podemos encontrar más cantidad en un nivel alto, aunque también creo que Italia en los últimos años ha venido desarrollándose muy bien en este sentido y en este aspecto, y que a mí, por ejemplo, nunca es tarde y es más, es un entrenador joven, pero a mí me hubiera gustado ver a De Zerbi en Roma y quizás lo veamos algún día. Yo creo que hay también entrenadores, dependientemente de los Allegri o Conte, que ya llevan mucho tiempo en la pista de baile. Hay otros más recientes como el que he mencionado, De Zerbi o Vincenzo Italiano, que vienen dando más fuerte y que vienen haciendo buenos papeles en realidad en la Serie A, como ahora De Zerbi. Veremos qué tal le va en el Brighton, pero yo le tengo buena esperanza y mucha fe. El nombre de Domenico Tedesco, que es italo-alemán, y pudiera ser una opción, si la memoria no me falla, está libre Santi, ¿no? Después de su experiencia en el Leipzig. Sí. Hay que recordar que Domenico Tedesco es el técnico, quizás es algo circunstancial, pero es el técnico que ha levantado el único trofeo del Leipzig en su historia, en su corta historia. Lo hizo con la DFB Pokal el año pasado, y yo creo que cuando tomó las riendas del equipo lo hizo muy bien. Logró agitar al equipo, conseguir una buena clasificación cuando no pintaba a ello, cuando él llegó al cargo, y alzarle el trofeo final, con lo cual yo creo que sí que hizo muy buen papel en el Leipzig. Lo único que es esta temporada pues no ha acabado de cuajar, sobre todo creo que a nivel más organización que a nivel de juego, que a nivel de equipo. Creo que se rompió un poco, que le hacían falta unos jugadores que tampoco le llevaron, y que el Leipzig no acaba de abandonar el concepto o la idea de ser un club vendedor, en cierta manera, y esto es difícil de mantener el nivel del equipo con esta circunstancia tan notoria y tan marcada. Entonces yo creo que esto también le acaba pasando un poco de factura, pero es un equipo que al final el año pasado consigue entrar en puestos Champions cuando pintaba muy difícil. Es cierto que solo con un punto por encima del Union Berlin, que fue el quinto clasificado, y que esta temporada no había empezado del todo bien, pero ya ha retomado el rumbo. Ahora con Marco Gosenne como entrenador, que fue en quien sustituyó a Domenico Tedesco. A mí Tedesco me gusta. Me parece un entrenador muy interesante. Creo que con un Schalke muy deficitario hizo muy buen papel, llegando a llevarlo a la segunda posición en su día. Luego es cierto que el equipo empieza a caer estrepitosamente, con muchos problemas en el club, y se culmina todo con su descenso.
Él ya no culmina el descenso, aunque sí que es cierto que, si no recuerdo mal, empieza esa misma temporada con el club. Y su etapa en Rusia con el Spartak Moscú también es por motivos personales que él lo abandona, pero es muy buena. Teniendo en cuenta también cómo se encuentra el equipo y cómo lo deja, creo que deja muy buen pozo. Insisto en que su etapa en el Leipzig, aunque haya sido corta, a mí me parece buena. Entrenador italiano, a los 2 años se fue con su familia a Alemania, nació en Rossano Calabro, porque hay otro Rossano que está en Veneto, pero este es Rossano Calabro, de Calabria, en la provincia de Cosenza, o sea, es calabrese, y pudiera ser también quizás una alternativa. Yo, si tuviera que elegir, también elijo a Luis Enrique, más por lo del entramado táctico y técnico, sabiendo, como tú decías, que es un timonazo, un giro inesperado a los acontecimientos, porque se iría al otro lado de la filosofía que practica hoy la Roma de José Mourinho. Sí, sobre todo... y vuelvo a decirte lo mismo que te decía antes. Yo creo que a nivel ofensivo la Roma tiene jugadores muy buenos para jugar un tipo de fútbol mucho más propositivo en campo rival, como el que entendemos que pudiera pretender Luis Enrique. Creo que para Luis Enrique nos haría falta otro tipo de jugador, sobre todo atrás, desde la portería, pasando por los centrales como en el centro del campo, a nivel de pivote defensivo, por decirlo vulgarmente, pero en la faceta ofensiva o en la fase ofensiva creo que tenemos jugadores de sobra para cualquier tipo de técnico que venga. Sin duda, yo lo decía, sobre todo pienso en Luis Enrique porque para mí es muy importante que un técnico de la Roma tenga un feeling con la afición y conozca la plaza, y además a nivel comunicativo Luis Enrique, que guste o no a la mayoría, es un tipo que sale a enfrentar a la prensa como lo hizo en su primera etapa, y yo luego creo que la primera etapa que tuvo Luis Enrique en la Roma, si tuviera una segunda, o sea, tendría que terminar por debajo del 7º puesto. O sea, que cualquier cosa que sea el 7º puesto hacia arriba, que tampoco es que venimos de ser una Roma dominadora de la Serie A y estar siempre en puestos de Champions, o sea, no estaría muy, muy complejo. Pero bueno, este es el tema con José Mourinho. Así han estado las cosas. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días. La próxima semana estaremos teniendo otra emisión de este podcast y estaremos ofreciendo algunas actualizaciones sobre lo que ha ido sucediendo. Ahora vamos a otra pausa para ya entrar en la parte final de este episodio y comentar un poquito sobre calciomercato, algunas situaciones que se han dado en los últimos días, comentarios, rumores, y dejar esto bien claro. Así que vamos a una pausa ya sobre la hora de episodio y volvemos enseguida. Y estamos de vuelta en Planeta Roma Podcast para hablar de calciomercato. Ya, o sea, el calciomercato en Italia nunca duerme, eso lo sabemos, pero ya acercándonos a la fecha límite de inicio del calciomercato de invierno, tenemos que comentar, y hay algunos asuntos que comentar, y vamos a empezar porque ya teníamos la mesa servida, y es hablar de Fratesi, porque Fratesi involucra, o sea, la posible llegada de Fratesi, que se ha reabierto en los últimos días, la posibilidad de que en enero termine la Roma. Se habló primeramente, o en una primera instancia, de que se iba a negociar en enero para cerrar su fichaje para verano, pero ahora, según las últimas informaciones, habría la posibilidad de hacerle llegar ya en el mes de enero a la capital italiana, y la llegada de Fratesi podía involucrar la salida de al menos uno entre Bove y Cristian Volpato. Y tú decías, Santi, que dejar salir a Volpato, o no dejar salir a Volpato, sino las cualidades que tiene Volpato, y que tú apostarías por él. Yo creo que yo también apostaría por Volpato, por Eduardo Bove. Perdón la confusión entre el joven Volpato y Eduardo Bove.
dejar salir a Volpato, que si bien no ha tenido la mayor cantidad de minutos posibles, tiene cualidades y podríamos, por ejemplo, revivir la historia con el propio Fratesi, que se incluyó en el negocio con el Sassuolo por De Frel en el momento en que él era todavía jugador del Primavera, se incluyó en esa negociación como parte del pago por Gregori De Frel, que después fue todo lo mal que podía ir en Roma posible, y al final estamos intentando recomprarlo e incluir a una o dos piezas jóvenes que luego te podrían hacer revivir la historia con el joven Fratesi. Siempre los jóvenes son una apuesta, algunos pueden salir mejor, otro peor. Casos dentro de una cantera como la de la Roma hay muchísimos, pero a mí me parece un riesgo importante incluir a los dos y de hecho incluir a Bove. ¿Ves a Fratesi, Santi, como un jugador listo, preparado para ya venir y aportar, más allá de que no se ha probado al máximo nivel? No es un jugador que ha competido en Europa, en competiciones europeas, o ha tenido mucho rodaje con la selección. ¿Cómo lo ves la posible llegada de Fratesi? ¿Qué te aportaría a ti dentro del esquema de José Mourinho? Y cómo es la partida de uno de los dos muchachos, Volpato o Bove. Tú recuerdas seguro por aquella época en la que también llegó De Frel del Sassuolo, llegó otro jugador con pasado romanista y que a día de hoy te diría que si no es el más importante es de los más importantes. ¿Recuerdas su nombre? No sé, recuerdo un par porque hemos mandado tantos allá. Politano, Scamacca. No, otro más importante. Actualmente en la primera plantilla de la Roma. Lorenzo Pellegrini, el capitán. Lorenzo Pellegrini. Entonces, es cierto que es un comentario muy oportunista que estoy haciendo, pero sacar jugadores para luego recomprarlos es algo que me escuece mucho, es algo que me duele en el alma, más allá de nivel táctico, de lo que puedan encajar o no puedan encajar. Pero sacar jugadores de tu propia cantera. El Sassuolo lo cedió al Ascoli, al Empoli y al Monza antes de meterle 36 partidos en la Serie A. ¿Por qué no lo pudo hacer la Roma esto? Insisto, sé que estoy abriendo otro melón distinto al que tú me has preguntado, pero es algo que a mí me molesta y mucho. Lo he dicho más de una vez, creo que la Roma debería apostar económicamente, porque sé que es una inversión, en tener un segundo equipo por encima del Primavera y que haga de medio camino entre el primer equipo y el equipo Primavera, porque creo que nos permitiría aprovechar un poco más a esos jugadores y saber si están preparados o no para dar el salto y cuánto les puede costar, y luego hacerles una cesión a un equipo de Serie B cuesta menos desde un segundo equipo porque lo sigues manteniendo, y creo que es una política que la Roma debe apostar mucho más por ella, por el desarrollo, porque no nos olvidemos, junto con el Inter, junto con la Atalanta, la Roma es una de las mejores canteras de Italia. Y desperdigar jugadores romanos, y en muchos casos romanistas, por el resto del fútbol italiano es una pena, porque creo que jugar con jugadores que saben lo que es esa camiseta y el valor que tiene para sus aficionados, porque ellos han sido aficionados y han ido al Olímpico a animar al equipo, creo que es un valor incalculable y creo que pesa y se nota en un terreno de juego y sobre todo en momentos complicados. Dicho esto, Fratesi encaja muy bien en esta Roma. Creo que es un jugador que nos permitiría jugar con dos volantes y un 5, es decir, darle una mayor solidez al centro del campo. Creo que es un jugador un poco en la línea de lo que pudiera ser a grandes rasgos también Gini Wijnaldum, pero creo que no es un jugador como el que tenemos a día de hoy y que lo que más se podría acercar quizás pudiera ser Bove, pero Bove está sin esa experiencia que ya tiene Fratesi en el fútbol profesional italiano. ¿Es interesante? Sí. ¿Dejaría marchar a los dos? No, si van con transferencia completa, es decir, si van traspasados. Si van cedidos, sí que me lo podría plantear, pero traspasados, no me lo plantearía. De verdad que no. Y además que el jugador ha planteado muchas veces ya, hablo de Fratesi, su voluntad de volver a la Roma. Entonces, y ahora estoy en este mismo momento comprobando cuándo finaliza contrato Davide Fratesi con el Sassuolo. Entonces yo creo que puede ser interesante. Bueno, ha renovado hasta 2026.
yo creo que tarde o temprano Fratesi puede volver a Roma. ¿Pagar un montante muy alto de dinero por este jugador? No. ¿Que entren jugadores cedidos? Sí. Yo creo que tanto Volpato como Bove, sobre todo el segundo, pueden ser muy útiles para el equipo. A partir de aquí no te sabría decir. A mí me decepcionaría en conseguir la ficha de Fratesi a cambio del traspaso de estos dos, que luego puede ser que ninguno de los dos llegue a rendir y Fratesi sí, pero bueno. A mí me parece igual un riesgo. Luego pasa, o sea, hay que recordar que David Fratesi tenía una cláusula de recompra para la Roma de en torno a unos 10, 12 millones, lo que la propia situación económica en la que ha estado la Roma, que esperemos que mejore a futuro, y si se diera la situación de que tienes que dejar a ir a uno entre Bove y Volpato, estemos en una mejor situación económica y te permita recomprarlo. Porque si te pasa lo que ya pasó con Fratesi, en la que estás en números rojos y no puedes dedicar tu saldo en recomprar a un canterano que va en ascenso, lo pierdes. O sea, lo pierdes y a mí me pasa como a ti, yo he criticado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, ha habido una mejoría en los últimos tiempos, pero en el pasado la gestión de la cantera ha sido funesta. O sea, funesta al punto de que... El salto del Primavera al primer equipo es enorme. Entonces es muy difícil que lleguen a tener minutos con continuidad, salvo que sea fuera de serie, como en su día tuvimos la fortuna de contar con Daniele De Rossi o Francesco Totti, pero salvo casos excepcionales es muy difícil entrar de forma progresiva en el equipo, o sobre todo de forma contundente. Entonces yo creo que hay que trabajar temas de cesiones, saber elegir, luego te saldrá alguno que no te funcionará bien y que, bueno, seguirá algún equipo porque tú consideras que no tiene el nivel y en ese equipo triunfará y luego querrás volverlo a traer, pero estos tienen que ser los que menos ocasiones se den, no los que más. Y yo sigo teniendo una mente un poco clásica en este sentido, pero creo que tener jugadores de casa es la base que debe tener el equipo, jugadores de Roma, jugadores romanistas y jugadores italianos, y luego ir a buscar en fuera o en Italia, en equipos punteros o fuera de Italia, a esos jugadores que te den un salto de calidad aún mayor para competir por el Scudetto. Pero creo que la base no debe ser negociable y debe ser de casa. Completamente de acuerdo, Santi. Y para seguir con el tema, Santi, yo creo que deben evaluarlo muy bien. Recordemos que el 30% del pase de Fratesi pertenece a la Roma. Y esto es una de las cosas que juega a favor para pensar en cuanto a la llegada del mediocampista, que a mí me parece un gran mediocampista. No sé si dará el salto cualitativo teniendo en cuenta lo que hay en el mediocampo. Luego habrá que pensar. Se habla de que a raíz de la llegada de Fratesi, decía hoy Sky Sport, que se cambiará el medio del campo, se jugará con Matic, se pudiera jugar con Matic, Wijnaldum y Fratesi en medio, con Pellegrini Dybala y Tami en ataque, un mediocampo tipo, no sé, un poco al árbol de Navidad de Ancelotti en el Milan en su época, pero ves aportando a Fratesi ese salto de calidad sustancial para un mediocampo de la Roma. No. Veo aportando complemento de plantilla, veo aportando minutos de calidad, lo veo aportando variantes tácticas, pero no le veo dando de forma inmediata un salto para tener una Roma muchísimo más eficiente. Creo que en ese aspecto y en el centro del campo la Roma, según lo que tiene a día hoy en plantilla, necesita más lo que en Italia se llama registra, un 5 que le gusta amasar bien el balón. Ahora está muy en boca de todos gracias al Mundial que ha hecho, pero un jugador estilo Amrabat es lo que creo que a la Roma le podría sentar mucho mejor, porque creo que tiene más dificultades para salir jugando el balón desde atrás y lanzarlo con precisión en largo. Y creo que la Roma en este sentido no tiene a ese jugador, y creo que el error más grande que se pudiera cometer sería conformarse con tener a Cristante ahí. Y sabes que soy un gran defensor de Cristante, pero Cristante no es un 5. Que cumpla el papel está muy bien y es elogiable para el jugador, pero a Cristante lo deberíamos llevar hacia adelante y no fichar a jugadores de la posición real de Cristante cuando no tienes jugadores buenos en la posición que está ocupando Cristante.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este stage último en Portugal, lo que se ha podido ver, jugadas que se ha podido ver que a mí me han llamado la atención porque creo que no son muy, muy habituales. Por ejemplo, contra el Casa Pia se vio muy a menudo, sobre todo en el primer tiempo, no tanto en el último encuentro contra el Walsvik, pero la Roma combinaba de tal forma para salir jugando, se acerca y le lleva el balón al carrilero, normalmente al carrilero izquierdo. Este tenía apoyos en corto, donde podía tener a ese jugador, a ese 5, tenía a un volante y tenía o al mediapunta, que podía ser Pellegrini, y al delantero, que en este caso era el Shaarawy, que es la posición real que debe ocupar y no la de carrilero, ese segundo punta, acercándose mucho, mucho pegado a la línea de cal para ofrecerle un pase también en vertical y de esa forma llegar a campo rival. Esto también te propicia otra jugada. Y es y antes tú lo has dicho, estamos al día 23 del 12, el 23 de diciembre. Ayer se jugó un Manchester City-Liverpool y en ese equipo, el City explotó mucho una jugada, que era aglutinar jugadores en una parte del campo para facilitar que en otra parte del campo tú tengas superioridad. Si tú tienes luego a un jugador, pero en ese sentido, el City lo que hacía era poner a Palmer picando mucho a la espalda de Gómez en el lateral, para generar que se aglutinaran allí jugadores del Liverpool, acercaba también a su mediapunta, a Gundogan, a quien fuera, y en el otro extremo estaba Mahrez completamente solo. Ahí se generaba la superioridad. Y si tú tienes un buen jugador en el centro del campo, como pudiera ser, insisto, es una hipótesis, ese jugador como puede ser Amrabat, que sepa recibir muy bien, controlar muy bien y orientarse y ser capaz de hacer un desplazamiento largo con cierta precisión, ahí tienes ganado una ventaja. Tienes diferentes formas de progresar, sea en tu propia banda o sea en la contraria, y encarar portería. En nuestro caso, la Roma lo puede hacer con su carrilero, pero no tiene un jugador que tenga la posibilidad de manejarse con soltura en largo, más allá de un Dybala o un Pellegrini, pero no son un 5. Y yo creo que la Roma tiene más urgencia en un 5, en un registra de calidad y bueno, más que en un jugador de volante. Insisto, yo creo que Fratesi ayuda a la plantilla, ayuda a tener opciones de jugar con tres centrocampistas, pero no es un salto de calidad, o al menos yo no espero que sea un salto de calidad a nivel de juego para la plantilla, sobre todo si Wijnaldum se acaba de recuperar bien. Yo estoy muy, muy, muy en tu línea, Santi. A mí me encanta Fratesi, que no se entienda de otra manera. Yo creo que sobre todo potencio y premio y aplaudo, ¿no? Las ganas que tiene de volver a casa, y yo creo que esto vale sobre todas las cosas, sobre todo porque tú lo decías, ¿no? Y es muy importante que el equipo tenga dentro jugadores de la casa. Pero bueno, ya estamos en un mal camino y cuando hay un mal camino, todo lo que viene después es tratar de recomponer de la mejor manera, y lo ideal es que nunca hubiera sido necesario desprenderse del todo de este jugador, ¿no? Ojalá, lo has dicho tú, David, perdona que te corte, pero y yo estoy en tu misma línea. Ojalá venga Fratesi y ojalá triunfe con la Roma, sin duda alguna, ¿no? Yo de eso que nadie lo ponga en duda. Yo lo que sí que tengo muchas dudas es de que sea ese jugador que te desatasque partido, sobre todo con una recuperación de Wijnaldum. Ahora, que Wijnaldum continúa en Roma un par de años con David Fratesi, pues aquí tienes a un jugador con mucha experiencia que le puede aportar mucho a un David Fratesi con 23 años y en edad de crecimiento deportivo y de madurez personal. Si luego por detrás puedes tener a un Eduardo V, pues fenomenal, porque creo que es un corte de jugador bastante similar. Jugador de mucho recorrido, y un jugador que con espacios pueden causar mucho impacto en el terreno de juego, en el partido, y con mucha llegada, con capacidad de estar en ambas áreas, lo que antes se llamaba un box to box, pero con mucha más técnica y con mucha más actual, del fútbol actual. Y yo creo que Fratesi es un jugador muy interesante para la Roma, pero para mí no sería una prioridad. Pues muy, muy de acuerdo contigo, Santi,
y sea, que se entienda esto, no es que estamos diciendo que le va a ir mal y ni muchísimo menos. Y luego hablabas de Gini Wijnaldum, que se viene recuperando, ya superó algunas pruebas físicas y atléticas en Trigoria antes de partir hacia Albufeira, hacia Algarve, en Portugal, con el equipo. Luego comenzó a trabajar parcialmente con el equipo, a hacer los entrenamientos parciales con el equipo. Y según contaba el diario Il Tempo, esta semana necesitará al menos un mes más para estar listo completamente y a disposición de José Mourinho. Estos tiempos varían. Esperemos que sea lo más pronto posible, pero si hablamos de un mes, partiendo de esta información, estaríamos hablando los finales del mes de enero. O sea, que podríamos empezar a ver el verdadero Gini Wijnaldum o algo cerca de un jugador que te pueda dar el 70 o 80% de su capacidad física, atlética y futbolística a partir del mes de febrero. Y de febrero hasta final de temporada tiene que romperla toda Gini para que se mantenga su sueldo no bajo. Recordemos que se paga a dos partes entre la Roma y el Paris Saint-Germain. De hecho, Thiago Pinto habría sondeado posibilidad de buscar una permanencia de Gini. Me imagino que bajando un poco ese sueldo y teniendo en cuenta lo que puede aportar, porque sería un despropósito un jugador que ha estado con una fractura de tibia, a no ser que confíen en él. O sea, ellos son los que están ahí, sabrán, pero a mí me parece muy arriesgado apostar por Gini mucho más allá de este tiempo de préstamo si no hace algo muy bueno y en lo que va a quedar de temporada para él, porque su sueldo no es bajo y sería una transferencia que hay que pagar teniendo en cuenta de que la Roma tiene un gentleman agreement con la UEFA para no sobrepasar los gastos, los pagos, la nómina y tal, y tratar de que esto se convierta en un problema a futuro, y el mediocampo tiene mucha tela por donde contar, ¿no? En fin, todo esto son un poco hipótesis basado en lo que va diciendo la prensa y veremos lo que pasa. Lo que sí hay un interés por Frattesi, ya lo había dicho Thiago Pinto en la mesa de prensa de final del mercado veraniego, cuando habló a las claras y dijo que era para él uno de los mediocampistas con mejor pinta a futuro y que va a ser uno de los mejores de Italia a futuro, que no dudamos acá. Lo que dudamos un poco quizás el impacto y el impacto inmediato y el coste a futuro, teniendo a mí Volpato. Pensar hoy en el sacrificio de Volpato me hace un nudo en el pecho, porque lo que le he visto al chico ha sido increíble. Alguien me hablaba de Daniele Verde, yo vi el debut de Daniele Verde, yo creo que tú también lo viste, Santi. Recuerdo que el clásico partido con el Cagliari, donde se atacó un partido junto con Tony Sanabria, que hoy está en el Torino, pero nada que ver. O sea, a nivel de personalidad, talento, juego, fútbol, entendimiento, Volpato, el Volpato que debuta con la Roma esta temporada, o que le vemos más minutos de calidad con la temporada, con aquel Daniele Verde, son la noche y el día para mí. No sé. Sí, a mí me deja la sensación que Volpato también tiene una mayor calidad técnica, quizás incluso lectura del juego. Y es un jugador que nos ha revolucionado partidos esta misma temporada. Entonces, tener un jugador en plantilla así es muy interesante. Que tenga minutos para crecer está muy bien. Desprenderse de su ficha de forma definitiva me parece un error, tanto con Bove como con Volpato. Me parece un error. Creo que si lo cedes un par de años y ves que no despega, pues que lo traspases, pues es comprensible y nadie te va a decir nada. Pero desprenderte del de primeras, Calafioris y Pellegrinis también tenían muy buena proyección, se hablaba de ellos como los futuros laterales de Italia y no han despegado. Pero al menos, no sé, que puedas sacar algo, que tú los hayas tenido en plantilla. Para mí lo ideal es eso, que tengan en plantilla un par de años como mínimo, que tú realmente veas si les ves potencial y encaje en la plantilla, si no te desprendes de ellos, de una forma o de otra. Pero que no pasen por el primer equipo, aquellos más buenos, me llama mucho la atención. Caso, por ejemplo, de Trippi, me llama mucho la atención que habiendo contado con ciertos minutos y entrenamientos en el primer equipo, de repente se vaya un Mura. Estas cosas me llaman mucho la atención y no sé si son más fruto de una necesidad económica y hacer encaje de bolillos, que se dice en España, pero que otra cosa. Es cierto que el nivel de la plantilla cada vez tiene que ser más alto y si es una plantilla Champions, que es lo que todos deseamos,
pues los primavera lo van a tener mucho más complicado. Pero creo que hay posiciones en las que sí que tienes que ir metiendo un jugador extra de la plantilla para darle minutos en ciertos partidos. Volpato y Bove creo que este año están cumpliendo esa función. Me hubiera gustado que ambos tuvieran, sobre todo Bove, tuviera más minutos, pero como tú decías, a mí Volpato creo que es un jugador de mucha calidad y que si se centra, si la cabeza no se le escapa como le ha pasado a Escamaca, hablando de otro canterano, creo que Volpato es un jugador con condiciones para ser determinante el día de mañana en su equipo, dentro de varios años, dentro de muchos años. De hecho, esto que mencionaba a Pellegrini y a Calafiori, Pellegrini, al menos este año, yo con el Eintracht Frankfurt le he visto ya buenos partidos, jugando tanto de lateral como de carrilero, siendo ya un jugador bastante serio a nivel profesional, aunque no sea o no aquello a día de hoy que todos queríamos y presagiábamos cuando estaba en la Roma, ¿no? Muchísimo, muy de acuerdo. Y mencionabas a Trippier, a mí me sorprendió muchísimo lo del Mura, sobre todo porque yo creo que a lo mejor talento para jugar en una Serie B, vamos de largo, y he visto jugar en Serie B mucho peores que Trippier, pero pasa que también cuesta a veces apostar por los jóvenes en la Serie B, y me sorprendió el destino, un destino exótico, si se quiere, el fútbol de Eslovenia, aunque si el Mura es un equipo que compite en Europa y que esto le puede también aportar minutos de calidad al chico, pero que no haya tenido ninguna oferta más, me llama también un poco la atención, teniendo en cuenta de que David, a mí me encaja mucho, y lo hemos visto partidos, insisto, ha desatascado partidos, no muchos, ni mucho menos, estamos hablando de 1 o 2 casos solo, pero es un jugador muy joven, pero la Roma tiene un déficit a la hora de ser vertical. Se ha visto en este stage de pretemporada que no se está dando tampoco con una solución en ese sentido, y es en el 1 contra 1. La Roma tiende a partirse mucho, a atacar con muy pocos jugadores, porque no ataca de forma estática en campo rival, y por lo tanto necesita tener jugadores muy buenos en un 1 contra 1. Y la Roma no es el caso, porque ¿de cuántos 1 contra 1 exitosos estamos hablando de Zaniolo? Zaniolo desaprovecha muchos y además tiende a enredarse en exceso, es decir, si desequilibra uno, va él en busca del siguiente, pensando hacer una jugada a lo Maradona o a lo Messi. Y es muy tendente a fallo en ese sentido Zaniolo. Y Volpato, sin embargo, sí que tiene una calidad técnica y tiene una potencia física a día de hoy que sí que puede adivinarse un jugador que el día de mañana en este sentido pueda ser interesante para el equipo. Ahora que lo dice y cuesta poco decirlo, pero Volpato, las veces que le hemos visto, que tampoco es que sea mucho, ha tomado muy buenas decisiones. Y Zaniolo, por ejemplo, que es un tipo que habitualmente tiene un buen 1 contra 1, salta el rival y luego termina tomando generalmente la decisión mala. O sea, a la hora de tocar, de disparar o de seguir corriendo, termina muchas veces decidiendo mal, y esto cuesta pensarlo, porque Volpato es un chico que se la ha visto con claridad, claro, ya luego ver los 90 minutos cada fin de semana, teniendo los contextos, las exigencias, en fin, pero también yo siempre le pongo el pero a Zaniolo de que muy, muy joven se ha perdido 2 temporadas, 2 años prácticamente fuera, y esto al final no te hace progresar, no te hace limar errores, y el tiempo de juego al final es lo que te va a ir mejorando, y todo lo que se ha formado en torno al joven Nicolò Zaniolo. Y ya para ir terminando el episodio, un par de temas más, Santi, estamos ya sobre la hora y 30 minutos, nos va a matar Sam, que a la hora de editar este episodio. En este momento estamos justo en la hora y poco más, hora pasada, la hora y 20 minutos. Y 2 temas rápidos. Uno, el tema Castro. ¿Ves finalmente saliendo a Ricky de la Roma? ¿Crees que siga? ¿Crees que la Roma trate de enmendar la situación? Sabemos que en los últimos días la Federación Internacional de Futbolistas ha intercedido, habló sobre el tema. ¿Cómo es la situación? Aunque se ha reintegrado al grupo, ha estado entrenando, ha jugado. ¿Crees que ha habido algún cambio en la relación con José Mourinho? Que alguien le ha hablado al oído desde el mismo club. También esto también parte por el representante. Sé que el representante de Ricky Castro se ha movido bien a nivel legal y ha puesto la situación, las puntos sobre las IES, y ha incomodado un poco la situación.
¿Cómo ves a Ricky quedándose o es que salga? Yo entiendo que la voluntad será salir tanto del jugador como la del técnico. Pero creo que si son inteligentes ambas partes, si no se da una opción interesante tanto para club como para jugador, espero que sean capaces de mantenerse en el equipo de forma conjunta y grupal y coral hasta al menos final de temporada que haya otro mercado. Pero creo que la voluntad va a ser salir, porque dudo mucho que se haya rehecho una relación que se voló por los aires en su día. Señalar a un jugador denominándolo traidor y en una plaza como lo es Roma, con una afición, como yo siempre digo, es una ciudad en plena ebullición y la afición no es ajena a ello, es una afición muy, muy, muy caliente. Es un daño que se le ha hecho al jugador no a nivel de imagen, sino a nivel familiar y a nivel profesional. Ha quedado muy señalado sin necesidad de haber dicho su nombre, pero yo creo que es muy difícil que el jugador perdone al entrenador, y creo que Mourinho es un entrenador orgulloso que situaciones de este estilo las ha hecho en repetidas ocasiones durante su carrera deportiva como técnico, pero que en esta ocasión creo que por fin vamos avanzando y lo insisto, y yo lo digo, yo lo dije en el grupo de Patreons, y yo aquí estoy con el jugador. Yo creo que el que se equivoca es el técnico, y creo que el club debe mantener una posición de calmar las aguas y poner un poco negro sobre blanco. Y bueno, vamos a intentar lo que antes os decía, ¿no? Pues si hay una opción de ventas y es interesante tanto para el jugador como para el club, se lleva a cabo. Si no, aguantamos hasta junio y entonces vemos qué opciones tenemos entonces, ¿no? Pero en ese momento, en junio. Pero yo veo difícil que después de haberla hecho soltar por los aires, volver a reconstruir esa relación es muy, muy, muy complicado. Espero que al menos sean inteligentes como para no hacer de su relación un problema real y que se pueda alargar durante el resto de la temporada. Completamente de acuerdo contigo, Santi. Partimos del punto de que la Roma quiere una venta definitiva para Ricky Karsdorp, quiere monetizar, pero después de lo mal parado que lo ha dejado Mourinho es difícil. Tiene contrato hasta 2025 y además hay que encontrar un reemplazo que no cueste mucho. Se habló de Josip Juranovic, el jugador del Celtic y el croata, que tuvo muy buena presentación en la Copa del Mundo con Croacia, que había estado siendo seguido por el Torino, y lo bueno en este caso es que el jugador le da prioridad a la Serie A, pero antes habría que vender a Ricky Karsdorp por alrededor de 7-8 millones, recibir ese cash, esa plata, y reinvertirla en el jugador el carrilero derecho del lateral derecho del Celtic de Glasgow, lo que parece para enero algo bastante complicado, veremos, pero sin duda la situación entre Ricky Karsdorp y Mourinho y la Roma, aunque ha mejorado en los últimos días, como decía, ha jugado, ha entrenado, ha estado con sus compañeros, se le ve bastante sonriente para lo fea que fue la situación. Veremos cómo termina. Así que esto es lo último que teníamos. Hay muchísimo más calciomercato. Vamos a tener otro episodio dedicado completamente al calciomercato, seguramente está. Ya empezamos la liga el 4 de enero, tenemos el programa de resumen del 2022, como decía al inicio. Y nada, yo creo que por aquí vamos terminando. Muchísimas gracias, Santi Boy, por tenerte acá en Planeta Roma Podcast una vez más. Nada, un placer, encantado como siempre. Perdona a Sam, disculpas a Sam y a todos aquellos a los que les pueda molestar que haya hablado tanto como para alargar de tal manera el programa, pero para mí siempre es un placer charlar contigo, David, charlar con vosotros, estar con Planeta Roma y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado una vez más en Planeta Roma Podcast. Gracias por escucharnos y regalarnos una hora y poco más de su tiempo para escuchar nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestros análisis sobre todo lo relacionado a nuestro equipo del Cuore, nuestra mágica Roma. Muchísimas gracias, felices Navidades a todos nuevamente, y nos estamos escuchando en estos micrófonos y en estos parlantes dentro de poco más o poco menos de 7 días. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Siempre recuerden, lo más importante es
Forza Roma.